Buenas tardes o buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Joana Lacour, formo parte del equipo de Feminismos para Armar. En esta oportunidad estamos abriendo un nuevo eje, ¿no?, que tiene que ver con poder ponerle lupa en la universidad pública y las desigualdades o las dificultades para el acceso, la permanencia y el egreso. Y en ese sentido voy a facilitar algunas nociones o algunas aproximaciones que pueden profundizar con la bibliografía y el apunte de la clase, que tiene que ver con un concepto que está muy presente en la cotidianidad, que está muy presente en el discurso social y que muchas veces ordena la vida social. Estoy hablando del concepto o la noción de meritocracia. Para hablar de esto nos parecía importante poder hablar del contexto, ¿no? O cuál es la coyuntura en la cual la meritocracia como concepción tiene lugar. Y para arrancar, me gustaría que podamos pensar en la concentración de la riqueza a nivel mundial que existe, ¿no? Hay datos que establecen que hoy por hoy hay 8 hombres que concentran la misma riqueza que la mitad de la población. Y cuando lo pensamos decimos, wow, o sea, es mucha la desigualdad o es mucha la concentración. Bueno, esto tiene o se circunscribe en diferentes procesos históricos y en diferentes procesos políticos también en cada uno de los países, ¿no? Cuando hablamos de procesos históricos, hablamos de la importancia de poder pensar que nuestro país, Argentina, enmarcado en el continente latinoamericano, tiene una historia, ¿no? Una historia marcada por la colonialidad, una historia marcada por el extractivismo y por esa acumulación originaria que los países que hoy por hoy detentan o concentran el poder han podido hacerse en virtud de explotar los bienes y las riquezas de países que hoy por hoy nos constituimos como o se llama países periféricos, ¿no? Y también a la par de esto han habido muchos procesos políticos en los diferentes países que conforman América Latina que han o profundizado en las desigualdades o que han tomado medidas o han tenido políticas, han dado políticas para poder transformar, ¿no?, estas desigualdades. Pero también esos gobiernos locales están circunscriptos en otros tipos de dominación que hoy por hoy desarrollan los países que concentran el poder, que tiene que ver con modelos económicos de dependencia económica. Y cuando hablamos de modelos económicos y en el contexto en el que se circunscribe, ¿no?, la meritocracia como ordenador social, es muy importante poder hablar del capitalismo y el neoliberalismo, ¿no? El capitalismo tiene o sea, además de ser un sistema económico, es un sistema político y es un sistema profundamente social, porque organiza las relaciones sociales en virtud de como que tiene como característica la gran concentración de las riquezas en pocas personas y también tiene como característica muy importante la explotación de esta mano de obra que se ofrece, que es la fuerza de trabajo de las personas que están asalariadas y de las que no también, que se ofrece en esto que llamamos los mercados o el mercado, ¿no?, que se ofrece en términos desde una desigualdad de posiciones, ¿no? Y en ese sentido se produce la explotación, la sobreexplotación de esa fuerza de trabajo. También otra característica del capitalismo y de los gobiernos neoliberales tienen que ver con también una sobreexplotación del medio ambiente. Una vocación extractiva de los recursos naturales en términos de pensar solamente en la maximización de las ganancias, ¿no? No ni en las poblaciones ni en el medio ambiente y sus cuidados. Y en este sentido es muy importante poder pensar, ¿no?, en estas sociedades cómo se construyen las subjetividades, porque esos sistemas económicos no se sostienen o serían imposibles sostener si no hay una subjetividad o una ideología hegemónica que los sostiene. Y ahí viene el concepto de meritocracia muy aparejado a la individualidad,
¿no? La meritocracia hoy por hoy es concebida como ese sistema de creencias, ¿no? Que ordenan lo que cada uno se merece, ¿no? Lo que cada uno ha conseguido y el esfuerzo individual que ha hecho cada una de las personas para poder estar donde está. Pero en ese sentido es muy importante poder pensar en cuáles son los puntos de partida. En la punta de cátedra van a ver que habla de los puntos de partida. Los puntos de partida, si volvemos sobre toda esta información que decíamos al principio que tiene que ver con que estamos insertos e insertas en sociedades desiguales, son diferenciados para todas las personas. Entonces, en ese sentido, la concepción de la meritocracia pierde fuerza, porque no es solamente el esfuerzo y el mérito individual, sino son procesos históricos, políticos, que posicionan a determinadas personas en determinados lugares y a otros en otras. Entonces, esto es lo que se llama condiciones de posibilidad para desarrollar una habilidad, ¿no? Para conseguir un trabajo, para acceder a la educación. Y cuando vamos a las relaciones entre mujeres y varones, ¿no? Este concepto de mujeres, varones y personas de la diversidad, ¿no? Este concepto de meritocracia vuelve a caer o vuelve a perder fuerza, porque si miramos la construcción sociohistórica de los roles de género, que es algo que hemos venido hablando, que hemos venido viendo, etcétera, etcétera, vemos que hay todo un cúmulo de tareas y de cosas que históricamente le han correspondido a las mujeres. En algún momento hemos llamado tareas domésticas, hoy por hoy, por la fuerza del movimiento de mujeres y feministas, de diferentes movimientos sociales y de algunas políticas de Estado, se está hablando de la necesidad de construir políticas de cuidado. Cuando hablamos de políticas de cuidado, hablamos sin duda de planchar, cocinar, lavar, el cuidado de los hijos, la profundización de la concentración de las tareas de cuidado en un mismo ámbito. O sea, hoy por hoy las mujeres que maternamos, tenemos la escuela de nuestros hijos en nuestra casa, ¿no? Y además de eso, todo el resto de las tareas que hacen al cuidado y a lo que llamamos el sostenimiento de la vida. Entonces, en ese sentido, volviendo a la concepción o a la mirada de los puntos de partida, volvemos a pensar o volvemos a darnos cuenta, digamos, si se quiere, que los puntos de partida son siempre y para todas las personas desiguales. Desiguales, y en ese sentido es muy importante poder pensar cuáles son las cosas o cuáles son las políticas que deberían desarrollarse para que esos puntos de partida puedan ser iguales o parecidos. Por supuesto que los esfuerzos individuales son muy importantes, por supuesto que el esfuerzo de cada persona, ¿no? En las cotidianidades son claves, sobre todo para quienes los atraviesan, digamos, y para quienes ejercen esos esfuerzos, pero los puntos de partida son profundamente diferenciados. Y esa es la propuesta o esa es la idea de esta oportunidad en este eje para que podamos desarrollar y podamos pensar en otras formas de entender esa concepción de la meritocracia tan presente hoy por hoy en nuestras vidas. Por supuesto que no es inamovible, ¿no? Por supuesto que no son realidades estáticas y que no se pueden cambiar, o sea, las políticas públicas, los movimientos sociales, las gestiones públicas que promuevan un Estado con justicia social, sin dudas pueden llegar a ser la llave para cambiar estas realidades. En la bibliografía van a poder encontrar datos e información en un texto sobre economía feminista para poder pensar en los cuidados. Hay un texto muy cortito que se llama Mi mamá no trabaja, que es muy interesante. Después en el apunte de clase hay muchos más datos que profundizan sobre capitalismo, neoliberalismo y las realidades en las universidades y el acceso en las universidades. Hay datos también. Y después hay un texto que considero muy importante, que es en donde se historiza la concepción del mérito, que después se consolida como meritocracia, que también es muy importante para poder pensar. Y hay una actividad que tiene 3 puntos que también esperamos que puedan contestar y que podamos intercambiar, y siempre estamos a disposición para que eso pueda hacerse. Les deseamos un feliz cursado a pesar de este contexto. Valoramos mucho el sostenimiento de las capacitaciones y les mandamos un fuerte abrazo.